Hola queridos pajarines y pajarillas del YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les vamos a hablar sobre la novela El túnel de Ernesto Sábato. Les hablaré sobre una pequeña biografía de Ernesto Sábato. Nació el 24 de junio de 1911 en Buenos Aires y murió el 30 de abril del 2011 en Buenos Aires. Fue un destacado autor del boom literario hispanoamericano de los años 60. Comenzó con escribir ensayos que criticaba duramente a la ciencia y el racionalismo. Su carrera literaria estuvo influida desde el principio por su alto intelectual y sus obras marcadas por una problemática de raíz existencialista. Ahora hablaremos particularmente sobre una de sus grandes obras, El túnel, ya que ha recibido bastantes críticas por parte de los lectores, ya que una de sus grandes críticas es que es un muy buen libro en temas de psicología, ya que muestra una perspectiva de los humanos que no se puede ver tan a menudo en libros de ese estilo. Otra gran crítica es que es un libro muy confuso, ya que hablando de eso, de la psicología, él dice mucho sobre sus pensamientos, de cómo pensó en ese momento y cómo lo está pensando en ese momento en que está escribiendo. Bueno, ¿y de qué trata el túnel? El túnel ocupa una técnica que es la in extrema res, contar la historia desde el extremo del relato. Y cómo el protagonista narra la historia después de que toda esta misma ocurrió. Y básicamente cómo él mató a una persona y por qué la mató. Básicamente la historia comienza con este protagonista, el pintor Juan Pablo Castel, una persona muy crítica de la sociedad, una persona que rechaza los estándares de la misma, y una persona que prácticamente considera que su vida es oscura, sombría y solitaria. Y entonces él, al crear un cuadro, pone una parte de sí mismo que nadie parece captar, salvo una sola persona. Una persona que es María Iribarne, la cual él pensaba que iba a ser la luz que le iba a sacar de la oscuridad de su vida, pero que lamentablemente fue la persona que él terminó asesinando. Mira, a mí me gustó mucho esta novela porque al ser narrada en primera persona te va contando todos sus sentimientos, sus emociones y lo puedes compartir con él. Te metes mucho en eso te va metiendo mucho en el libro. Mi opinión acerca de esta novela es que es muy buena, ya que logra llamar tu atención y atraerte a medida que vas leyendo la historia, ya que te cautiva en la forma que la relata el protagonista. La novela es muy interesante. Uno cuando empieza a leerla, la novela pareciera que tuviera algo así que uno no puede parar de leerla hasta acabarla. Y eso es algo que muy pocas novelas hoy en día pueden llegar a producir. Y esta novela es excelente por ese motivo. Ahora les diré una pequeña síntesis muy simple acerca del libro. Todo empieza con Juan Pablo Castel, el cual es un pintor y crea un cuadro en el cual es con un fondo de playa, una mujer y al lado una ventana. Él se enoja mucho, ya que los críticos no se dan cuenta de la ventana y no le toman la atención que él quería que le tomaran. Pero hubo una mujer, que era María Iribarne, la cual le presta la atención a la ventana y toma ese sentido que tenía la ventana. Juan Pablo Castel se da cuenta de eso y decide, por así decirlo, vigilarla y acosarla para poder hablar con ella. Pero en el momento no lo hizo, ya que él era muy tímido. Luego él a los días la comienza a seguir para ver dónde vive, dónde trabaja. Y en uno de esos días la logra encontrar en el estacionamiento y habla con ella. Luego María Iribarne se va para la casa de Hunter, que era el primo de su esposo, y Castel va a la casa de María Iribarne. Él no sabía que ella estaba casada y al enterarse se enojó, se defraudó, quedó dolido con ella.
ya que ella no le contó y sintió mucha rabia porque le mintió. Fue a su casa y el esposo de María, Allende, le dijo que ésta había ido a la casa de su primo Hunter. Castell, enojado, va para allá y se queda una tarde ahí. Habla con María y todo, y Hunter se pone celoso de él. Luego Castell vuelve a Buenos Aires, donde se vuelve alcohólico, se mete con prostitutas y todo, y para luego llamar a María y decirle que si no va a Buenos Aires a juntarse con él se suicidaría. María dijo que sí iría, pero en el momento donde se iban a juntar, no fue. Por lo cual Castell se enojó mucho y fue a la casa de Hunter, que era donde se estaba alojando María. Llega ahí y se da cuenta que María y Hunter eran amantes, lo cual lo enfureció mucho. Agarró un cuchillo de cocina, fue hasta la pieza de María y la apuñaló tanto en el vientre como en el tórax. Luego va a la casa de Allende a contarle que la mató, él muy feliz de eso, ya que su pensamiento y su sentimiento de enojo hizo que en vez de preocuparse o cualquier otra cosa se colocó alegre. Y le contó esto a Allende, también le contó que Hunter era amante de María y por esto Allende se suicida. Y Castell se entrega a la policía y cuenta que asesinó a María Iribarren y se entregó a la policía y lo metieron en la cárcel. Bueno, tras escuchar la síntesis con spoilers que nos otorgó nuestro gran compañero, podemos darnos cuenta de que la obra tiene bastantes peculiaridades. La primera es de que la obra está narrada en primera persona, lo que nos da un conocimiento limitado acerca de los hechos que ocurrieron en la misma y que se limitan a la visión de un personaje, el de Juan Castell. Este punto es muy interesante, puesto que aquí surgen dos puntos muy interesantes a la hora de analizar esta obra y por lo tanto que poder analizar la sociedad y el comportamiento del ser humano. Si tomamos en cuenta que los hechos que nos narra Castell son verdaderos, verídicos y ocurrieron al pie de la letra y con todo su pensamiento teórico detrás e hipótesis que él plantea acerca de las situaciones, estaríamos ante un hombre que descubrió a una mujer que literalmente solamente ocupaba a los hombres como un juguete para su propia satisfacción, y que obviamente Juan Pablo Castell, al darse cuenta de esto, él quiso salvar, por así decirlo, al mundo de una arpía semejante como ella. Y entonces se siente orgulloso de su acción, se siente orgulloso de la acción de matar o sacar de la faz de la tierra un ser semejante. Por eso le dice con alegría Allende al final de la obra: maté a tu mujer. Alguien que ya nadie va a extrañar. Y claro, una persona puede llegar a sentirse identificado con el personaje diciendo: una persona así no merece vivir. Pero también podríamos analizar la obra desde otro punto de vista. ¿Y qué tal si que realmente este personaje, Castell, que tiene rasgos muy psicopáticos muy fuertes, siempre terminó dándole muchas vueltas al asunto, transformando una situación inicial en algo completamente exagerado y fuera de lugar? Por lo tanto, esto nos da en dos puntos: ¿Castell hizo lo correcto o no? Y esto es el punto muy interesante, porque recordemos que básicamente el bien y el mal es únicamente un punto de vista. No hay correcto ni incorrecto, solamente hay posturas. Y esto es uno de los puntos más interesantes que se reflejan y se hablan en la obra de El Túnel. Yo recomiendo este libro, ya que es un muy buen libro de un muy buen escritor, el cual está basado en una historia que a los jóvenes los pueden llegar a atrapar en la lectura, ya que es muy buena historia. Y además tiene elementos que para los jóvenes pueden ser llamativos, tanto para jóvenes como adultos. Entonces mi puntuación para esta novela es un 9. Bueno, yo recomiendo mucho esta novela porque está narrada de una manera muy personal y que uno puede reflexionar mucho acerca de
el punto de vista de una persona que es un verdadero psicópata, una persona que realmente siente su vida un infierno, y cómo es peligroso, ¿no? Cómo una persona puede llegar a tales límites. Por eso esta novela se me hace muy importante, muy reflexiva, y por sobre todo la recomiendo a todos los lectores, adolescentes y adultos que no la hayan podido leer. Así que yo le voy a dar un 10, me parece una novela excelente. Ya, bueno, mi puntuación para empezar es un 8, porque como dije anteriormente, me gusta mucho sobre que habla en primera persona. Pero también, o sea, lo que no me gustó fue que se dieron muchas vueltas sobre un mismo tema.